La honra y la gloria sea para nuestro Dios, mis hermanos, al Rey de Reyes que vive y permanece para siempre. Este es el día que hizo el Señor, por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Vamos a ir a su bendita palabra en el Salmo 138. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de todos los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo. Te alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La primera parte del verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ese será el tema, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, agradecemos, Señor, por tu bendita misericordia y tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes grandes propósitos en nuestra vida. Gracias por la vida de tu iglesia, de cada uno de mis hermanos y mis hermanas presentes, Señor, en este espacio que tú nos has regalado. Y aquellos que tendrán la oportunidad de escuchar este mensaje, Señor, que sea también de edificación, de consolación, de exhortación y de enseñanza, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, que Jehová cumpla su propósito en mí. Gracias, Señor, porque tú cada día nos vienes formando, Señor. Nos vienes formando de una manera que crezcamos, Padre Celestial, para que seamos, Señor, fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo. Mientras el hombre o la mujer física nos vamos desgastando, pero el espiritual se vaya fortaleciendo, para de manera que podamos ser, Señor, útiles para tu honra y tu gloria, y que tú te glorifiques en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Jehová cumplirá su propósito en mí. Mis hermanos, el versículo suena muy hermoso, pero a la vez si estamos diciendo que Jehová cumplirá su propósito. Su propósito. Pero en muchas ocasiones, mis hermanos, queremos de que Dios se mueva de la manera que yo quiero lograr mi propósito a través de Dios. Como que Dios me fortalece para hacer lo que yo quiero hacer. Pero al contrario, mis hermanos, es para que Dios se glorifique. Y para que el poder de Dios se mueva a través de nosotros, quiere decir que tiene que ser la voluntad de Él en nosotros y no nuestra voluntad. Y siempre la voluntad de Dios, mis hermanos, va a ir en contra de nuestra voluntad, o sea, nuestros deseos. Recuérdense que la palabra del Señor dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu, y los del Espíritu contra la carne. Y hay esa lucha constante. Dice que la carne, el Espíritu está dispuesto para buscar al Señor, mientras que la carne es débil. La carne no quiere. La carne, mis hermanos, pone excusa. La carne se enferma, pero el Espíritu se fortalece en el Señor, mis hermanos, porque fuimos creados, mis hermanos. Pero me gusta como el salmista David habla acá, dice, te alabaré con todo mi corazón. Primeramente, mis hermanos, fuimos creados para adorar a Dios y Padre Celestial. El primer propósito es que usted y yo seamos adoradores del Señor, mis hermanos, porque la alabanza es de Él. Es más, si nosotros nos gozamos en la presencia del Señor, le vamos a devolver a algo que ya le pertenece al Señor. Recuérdese que la gloria es para el Señor, no es para nosotros. La honra y la gloria es para Dios y las bendiciones vienen hacia nosotros. Las bendiciones, sobre todo, mis hermanos, espirituales que nos fortalecen
todos los días, mis hermanos. Entonces vemos de que la palabra del Señor dice que fuimos creados para adorar, para exaltar su santo nombre, mis hermanos. El propósito número 1 es que seamos adoradores. En el libro de Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tales adoradores es necesario que se encuentren, mis hermanos. Entonces un corazón que sea verdadero, sincero y honesto delante del Señor. Porque cuando usted y yo seamos adoradores, seremos como Job, que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Jehová sea glorificado. Vamos a adorar en la abundancia, vamos a adorar en la escasez. Tendremos un corazón agradecido y siempre viviremos en acción de gracia. Algo que nuestros padres nos enseñaron cuando nos formaban, nos enseñaron a decir gracias, ser agradecido, diga gracias, mis hermanos. Entonces en el Señor, cuánto más darle gracias a Él por su favor y por su misericordia. Así que usted y yo necesitamos tener un corazón adorador, agradecido delante del Señor. ¿Y qué fue lo que después, cuando Jesús estaba en el desierto en ayuno y oración y fue tentado por Satanás? Sabemos que al final de las tentaciones, en la tercera, Satanás le ofrece, si postrado le adora, todos los reinos de la tierra, las riquezas, porque es la vanidad de nosotros los humanos, mis hermanos, es la debilidad de rendirnos ante las cosas que vemos, que palpamos, que sentimos, pero no sabemos que son cosas, mis hermanos, que hoy están y mañana no están, pero la presencia del Señor va a estar en todo lugar y en todo tiempo. Por eso es importante que como iglesias y parte del cuerpo de Cristo, usted y yo vivamos en constante obediencia a Dios. Quiere decir de acuerdo a su palabra. No quiere decir que todos los días van a ser de alegría, de pura risa, pero que vivamos conforme a la palabra del Señor. Porque cuando le dice, si postraron y adorares, le iba a dar todo eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, escrito está: al Señor tu Dios adorará y Él solo servirás. Entonces parte del servicio es la adoración al Señor, mis hermanos. Es la alabanza al Señor, mis hermanos. Recuérdense que antes de yo traer cosas de valor económica delante de los humanos que tienen valor, lo más valoroso para el Señor es que usted y yo le traigamos la alabanza, la adoración y la exaltación, porque eso Él ve, que hay en nosotros esa disponibilidad. El Señor no nos pide algo que no le podamos dar. Y si nos pide la alabanza, mis hermanos, es porque sabe que eso viene de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando usted y yo le alabamos en libertad, es porque reconocemos su magnificencia, reconocemos su poderío, reconocemos su autoridad, su soberanía, porque Él ha transformado nuestra vida. No físicamente, no terrenalmente, pero sí espiritualmente, mis hermanos. Y es lo que vamos formando todos los días. Hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Si fuera conforme a mi voluntad, nos quedamos como estamos y ya que ya estamos dañados, ya, mis hermanos, sin Dios. Pero Dios viene a transformarnos para que vivamos conforme a su corazón. Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Es más, mis hermanos, Jesús estaba confesando lo grande, que no solo era el Dios del mismo Jesucristo, el Padre, sino que era el Dios también del mismo Satanás, porque Él se le iba a doblar todas las rodillas delante de Él, mis hermanos, le gustase o no le gustase. Entonces ven, porque fue creado por Dios, mis hermanos. Entonces el corazón de nosotros debe estar dispuesto para servir, todos los días disponibles. Entonces vemos de que y Satanás le dejó por un tiempo, mis hermanos, y no le tentó más por un tiempo, pero sabemos que Jesús estaba centrado y sabía, mis hermanos, lo que debía de hacer y confiar en el Señor. Entonces vemos que el salmista David habla acá de cómo alabarle delante de Él, delante de todos los dioses. Usted y yo dirán, pero yo no tengo ninguna imagen delante en mi casa que represente a Dios, pero tenemos a veces muchas cosas, mis hermanos, que podemos endiosar. En mi vida hay cosas que no he rehusado todavía, no me he negado a ellas mismas, que están robando ese espacio que le debería pertenecer a Dios, mis hermanos. La calidad de tiempo, la actitud, mi disponibilidad, cuál es la expresión que hay de mi corazón hacia Dios. Entonces dice, me postraré hacia su santo templo. Recuerden, mis hermanos, de que ellos tenían el lugar de su morada cuando tenían el tabernáculo, o David cuando ya él no le pudo construir templo a Dios todavía, pero sabía que debía haber la casa de Dios. Dice, me postraré hacia la dirección de la presencia del Señor.
Aún mis hermanos, los orientales, los musulmanes, ellos cuando oran, ellos se arrodillan buscando el rumbo donde está la famosa Meca. Pero nosotros, usted y yo, a donde quiera que nos postremos, ahí está la presencia del Señor. Y si es hacia arriba la presencia de Él, y Él está en todo lugar, mis hermanos, me postraré hacia el lugar de su morada, donde está su presencia, y donde están sus hijos, donde está su pueblo. Ahí podemos adorar, mis hermanos, y glorificar su santo nombre. Y dice, alabaré tu santo nombre por tus misericordia y tu fidelidad. Mi hermano, la misericordia es cuando usted y yo no nos merecemos nada, pero el Señor no nos ha faltado en ningún momento. O sea, la fidelidad de Dios siempre está ahí. Nosotros somos infieles, pero Dios es fiel. Y si algo no se da, mis hermanos, es porque he faltado a la palabra del Señor, he faltado a sus mandamientos, no he sido leal a la voluntad de Dios. Pero no es porque Dios en realidad no nos quiera bendecir, hemos rechazado el mandamiento de Dios. Y su voluntad se ha de cumplir, mis hermanos. Así que necesitamos, mis hermanos, vivir en obediencia. Jesús cuando oraba en San Mateo capítulo 6 versículo 10 decía, venga tu reino y hágase tu voluntad, mis hermanos. Entonces, el hacer la voluntad del Señor se cumplirá el propósito en mi vida. Cuando usted y yo decimos, Señor, que tu propósito se cumpla en mi vida, que el Señor, yo me hago disponible a ti. Y no quiere decir que solo vamos, porque tenemos el concepto que vamos a pasar día y noche, alabaré, gloria a Dios, que hay poder en la sangre de Jesús, que sí hay poder en la sangre de Jesús, pero que todo va a ser fiesta físicamente, no, mis hermanos. El pueblo de Dios, mis hermanos, como pasamos tiempo de oración en la presencia del Señor, va a haber tiempo de guerra espiritual en la oración, va a haber en el campo de batalla intercediendo los misioneros que andan buscando las almas, mis hermanos. Entonces hay una guerra espiritual declarada hacia el mundo de las tinieblas. Entonces Jesús decía, venga tu reino, establezcase su voluntad en la vida de Él y en la iglesia ahora como nosotros. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Ese es negarnos a sí mismo. Jesús dijo, si alguno que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, sus dificultades, sus problemas, sus necesidades, como que dice, porque lo que Jesús quería decir, si vas a venir y seguir y servir al Padre como yo lo estoy haciendo, no tienes que poner excusas. Tienes que dejar tus excusas. Y no quiere decir que la vida de los discípulos en ese momento iba a cambiar, que iba a ser próspera económicamente en las cosas literales. No, mis hermanos, que ellos iban a dejar poner en prioridad el nombre del Señor y no su vida. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña ahora en día. Para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, es que la voluntad del Señor sea nuestra meta sobre todas las cosas. Vivir conforme a su palabra. Entonces el salmista decía que Jehová cumplirá su propósito en mi vida. O sea, quiere que usted y yo somos instrumentos para que se haga la voluntad del Señor. Usted ahora mismo, mis hermanos, está siendo instrumento del Señor usado para bendecir a otra vida, para llegar en oración, para llegar con la palabra, para llegar con un consejo, para llegar con mis hermanos, con momentos necesitados que a veces no sabemos de dónde ha de venir la circunstancia, pero el Señor nos ha preparado para que usted y yo seamos esos instrumentos de bendición. Y Jesús decía, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Y cuando decía en la tierra, que dentro del pueblo del Señor, la raza humana, el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, tiene un propósito específico, mis hermanos. Que así como fuimos salvos, otros sean alcanzados, y que nosotros nos volvamos intercesores, nos volvamos, mis hermanos, parte del reino del Señor, para que las almas sean arrebatadas de las tinieblas y vengan al reino amado de su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, en el Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. ¿Qué quiere decir aquí? No quiere decir que siempre todo va a ser color de rosa. El salmista decía que ande en valle de sombra de muerte. El valle, mis hermanos, el valle es símbolo de dolor, símbolo de tristeza, símbolo de abandonamiento, símbolo de estar solo, símbolo, mis hermanos, de que no tener nadie con nosotros. Mi hermano y mi amigo, si usted no sabemos si ahora mismo esté pasando la prosperidad y no piense que puede venir un día del valle de dolor, de tristeza, otros lo estarán pasando, ese valle no siempre va a ser, sino que el Señor lo restaurará. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
O sea, sin Dios sí vamos a temer, nos vamos a preocupar, porque vemos, mis hermanos, que el Señor siempre estará con nosotros. El Señor nos fortalecerá, no nos abandonará. Y era, mis hermanos, David expresándose que Dios, como era su pastor, no le iba a faltar en ningún momento. Entonces nosotros de igual manera necesitamos confiar en el Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mira. Aleluya. ¿Cómo va a estar el Señor conmigo? No lo sé, pero Él va a estar. El que confíe, confíe, mis hermanos. Cuando usted confía en la palabra de una persona, mis hermanos, no necesitamos detalles que nos expliquen. ¿Se acuerda aquel hombre de autoridad en tiempos de Jesús que tenía a su hijo enfermo? Le dijo: Maestro, solo di tu palabra y mi hijo será, o mi siervo será sano. Mi siervo será sano, le digo, porque yo soy hombre de autoridad, digo, y doy órdenes a mis soldados. Ellos obedecen y cumplen el mandato o orden que yo les doy. Entonces nosotros, mis hermanos, escuchamos la voz de Dios y solo tendemos a obedecer. Pero quien hace la obra es el Señor. Amén. Al tiempo de quien, de Dios. No importa, quiere decir, mis hermanos, iglesia, que no importa lo que estemos viviendo ahora, ese no será nuestro futuro, sino que el presente es pasajero, mis hermanos, y en Dios vivimos un eterno presente. El dolor se terminará. A veces los dichos que decían los antiguos, mis hermanos, tenían un sentido de un mensaje positivo. Algunos decían, dice que una enfermedad no puede durar 100 años, decían, ni cuerpo que lo recita. No está en la Biblia, para que no vaya a decir que hay 50. Pero lo que vemos, mis hermanos, de que quiere que el ser humano nunca pasaremos todo el tiempo en dolor, o todo el tiempo solo en pura celebración. Van a venir etapas difíciles, pero lo más importante es que estemos en la voluntad del Señor. Amén. Si el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿qué no pasó a Él? Mis hermanos, nosotros no nos comparamos ni a Él, como dijo Juan, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Digo, si el Hijo de Dios pasó todo eso, dolor, vergüenza, en este planeta Tierra, ¿y cuál era? Símbolo del pecado, mis hermanos. Cuando estemos rodeados todavía del pecado, esta tierra no haya sido perfeccionada, cielos nuevos y tierra nueva, y mientras estemos en este cuerpo, vamos a enfrentar retos de dentro hacia afuera, mis hermanos, porque los peligros a veces no son de afuera, son hacia adentro en nosotros mismos. Pero cuando le decimos que Jehová cumpla su propósito en mí, es porque nos daremos a que su voluntad reine en nuestros corazones. Y Jesús dijo en San Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios. No quiere lo ames solo cuando te vaya bien. Lo amas cuando te traten bien. Lo amas cuando te haya bendecido. No. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, digo. Con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y a veces no es que ya no me queda fuerza, pues sin fuerza, pero hay que amarle. Como dice el coro, y si me falta el alma es que ya me fui con Él. Allá será por toda la eternidad. Entonces no dejaremos de alabarle, mis hermanos. Aleluya, mis hermanos. El cuerpo se envejece, todo se va desgastando, pero que mi alma se fortalezca en el Señor, espiritualmente, mis hermanos. Entonces vemos de que cuando hoy hay un verdadero amor, mis hermanos, no importa la edad, no importa el estado económico, no importa el estado moral, sino porque hay ese verdadero amor, y es el amor que no falla, es el amor eterno, aquel que dio el Padre enviando a su Hijo por cada uno de nosotros, mis hermanos, al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Quiere decir, mis hermanos, que cuando ponemos la mente, tenemos que estar seguros de lo que decimos, de lo que hacemos y lo que confesamos. No que digamos, yo no sé lo que dije, es la palabra del Señor, mis hermanos. Y si la tomamos, es porque la vamos a vivir y la vamos a compartir, mis hermanos. Es bien importante de que creamos cada día en ella, porque el creer es hacer y vivir conforme. Cuando usted y yo creemos en algo, actuamos, mis hermanos, conforme a la creencia y los deseos en el corazón de cada uno de nosotros. Porque vemos de que el Señor nos fortalece todos los días. Y el Salmo sigue diciendo en el verso 3, dice, el día que clamé y me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Quiere decir que para David no todos los días fueron color de rosa todo el tiempo. Fue puro gozo, mis hermanos, delante de los dioses glorificando al Señor. El día que clamé fue algo que pasado. O sea que David vivió una situación difícil. Él clamó a Jehová y Jehová le respondió. Ahora, mis hermanos, gloria a Dios si usted no lo ha pasado. Pero si le clamamos al Señor, Él nos va a responder. Vendrán momentos difíciles. Dice, me fortaleciste con vigor en mi alma. La palabra vigor quiere decir
con entusiasmo, con renovar nuestra manera de pensar. El vivificar también, mis hermanos, renovar nuestra manera de vivir, el confiar en el Señor y no en nosotros mismos. Y mis hermanos, por experiencia sabemos, los que venimos de países o de familias de pocos recursos, son los que a veces usamos más la fe. Porque el que tiene economía abundante y sobre todo no ama a Dios, ¿a dónde está la fe de él? Su confianza está en las cosas que tenemos. Pero el que menos tiene, a veces conoce más al Señor, porque depende total del Señor. Y tristemente a veces las cosas materiales, en vez de acercarnos a Dios, más nos alejan de Dios. Por eso Jesús habló de no ser tesoro en la tierra, sino en el cielo, mis hermanos. ¿Y qué dice en el Salmo, el versículo 4? Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Y la palabra reyes aquí, mis hermanos, a veces la mente humana rapidito nos lleva y dice, hombre rico, ¿verdad? Que no le falta nada. La palabra rey, recuerden, mis hermanos, es que nosotros servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si hablamos de riqueza, las riquezas eternas, las espirituales, son las más hermosas, mis hermanos. Te alabarán, Jehová, todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de tu boca, y los dichos de tu boca es la palabra del Señor. Y eso se van a gozar porque han entendido el propósito. Hemos entendido el propósito del Señor. No es cuánto tengo, no cuánto valgo, cómo la gente me mire, sino cómo la palabra del Señor me confiesa que soy hijo del Señor. Y ahí tenemos que aferrarnos en el dolor. Cuando viene la duda, cuando viene la circunstancia, mis hermanos, me aferro no a lo que tengo, sino a quien soy en el Señor. Amén. ¿Quién soy en el Señor? Porque cuando nos vamos de este planeta Tierra, solo con el nombre y la historia, pero ya volvemos a la tierra donde fuimos tomados y ya no somos nada. Y si somos algo, será en el reino de los cielos, porque nuestro nombre estará escrito allá, mis hermanos. Y oír el dicho de su boca es la palabra del Señor, su voluntad. Que cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, nos gocemos. Se da cuenta que cuando éramos niños y habíamos hecho alguna travesura y nos podían castigar y escuchábamos la voz del padre o de la madre, nos asustábamos. Y a veces sucede en el pueblo del Señor. Si no vivimos en obediencia y escuchar el mensaje de Dios, nos estremece, nos da miedo, no hayamos qué hacer. Pero cuando vivimos en obediencia es un deleite. Ay, Señor, y decimos, Señor, ven pronto por nosotros, ¿ver? Ven por tu iglesia, Señor. Pero hay momentos que decimos, Señor, no vengas todavía. Necesitamos estar preparados, mis hermanos, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán los caminos de Jehová. Aquí los caminos quiere decir que contaremos sus grandezas, contaremos la historia de Dios con la humanidad y lo que está haciendo en mi vida ahora y quiere seguir siendo a través de nosotros, mis hermanos, porque el Señor está cumpliendo el propósito en mi vida. Con dolor, gloria a Dios, el Señor está cumpliendo su propósito. En abundancia, el Señor está cumpliendo su propósito. No hay nada, pero Él está cumpliendo su propósito en mi vida, porque yo soy instrumento para que Él se glorifique. Aleluya al Señor, mis hermanos. Qué hermosa palabra. Y dice el verso 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Al orgulloso, al que se cree, mis hermanos, que no necesita nada, pues ahí, mis hermanos, nos damos por derrotados. Porque el que se cree que lo tiene todo, lo sabe todo, no sabe nada, es porque hay ignorancia, mis hermanos. Y Dios es sobre todas las cosas lo más hermoso que tenemos en nuestra vida, mis hermanos. Él atiende al humilde, al que reconoce que necesita de Dios, al que reconoce que no sabe nada, al que reconoce, mis hermanos, que delante de Dios mejor que luzcamos como ignorantes, no como que lo sabemos, porque sabemos que al orgulloso Dios no le agrada, sino que se alejará de él. Más al humilde, mis hermanos, aquel que reconoce que necesita de Dios, depender de Dios todos los días, mis hermanos. Más al altivo mira de lejos. Dice, o sea que a Dios no le agradan los orgullosos. Y si a nosotros los humanos no nos gustan los orgullosos, menos al Señor, mis hermanos. Entonces, si a mí no me gusta que los orgullosos, pues, menos a Él, no seamos. Yo le pido al Señor no ser orgulloso, pero a veces no me doy cuenta que puedo estar causando orgullo delante de mis hermanos o alguien que no conoce al Señor. Por eso que el Señor nos dé palabras sazonadas con sal, como dice la Biblia. La palabra del Señor guiada por el poder del Espíritu Santo cuando hemos de hablar, mis hermanos. Verso 7 dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Eso quiere vivificar, fortalecer. Me darás nueva fuerza, nuevo vigor en el caminar del Señor, mis hermanos. Hay momentos en la vida que a veces decimos, Señor, ¿dónde estás? O ¿a dónde estamos, Señor? No sé si quedarme donde estoy.
perdemos la fe en todo lo que vemos en el mundo cristiano, en las iglesias, cómo se mueve, el enemigo está destruyendo y a veces nos frustramos, mis hermanos, y ya miramos para los lados y dejamos de ver para arriba al Señor, sino que nos enfocamos en todo. Claro, no es que nos alegremos, pero enfocarnos en nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra y estar firmes en Él, mis hermanos. Él nos va a vivificar, nos dará una nueva esperanza, un nuevo espíritu, una nueva alabanza, mis hermanos. Y dice, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Quiere decir que en el momento de la prueba, del dolor, el Señor no nos dejará solo, sino que extenderá su mano a favor de nosotros. Y me salvará tu diestra. La diestra es la mano del Señor, el poder de su misericordia, mis hermanos. Y el verso 8, que es el tema, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora la pregunta es, ¿el Señor está cumpliendo su propósito a través de mi vida? Nos hemos entregado de manera de que el Señor se sienta orgulloso de que verdaderamente, a pesar de nuestras debilidades y nuestras situaciones, pero buscamos siempre hacer la voluntad de Él, ¿verdad? Que vivamos para Él y no que lo usemos a Él para vivir lo que nosotros queremos vivir, que son cosas diferentes, mis hermanos. Pero cuando entendemos que vamos de pasada acá, mis hermanos, sabemos que decimos, Señor, haznos conforme a tu palabra para que se cumpla su propósito en nuestra vida. Y dice la misericordia, mis hermanos, verso al final del versículo, tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampare las obras de su mano. Hermano, usted y yo somos la obra de sus manos. Entonces, esa obra tiene que reflejarse. Que esa obra se vaya luciendo. Porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Que ese barro, mis hermanos, se vaya puliendo. Que ese barro se vaya fortaleciendo, mis hermanos. Y dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor no los va a llamar para que simplemente disfruten, no. Llamó, digo, ¿qué le dijo a los discípulos? Los envío como ovejas en medio de lobos, ¿no? Entonces, mis hermanos, es algo que la iglesia del Señor va a sufrir situaciones, pero que no vengan esos sufrimientos causados por nosotros, sino por el sistema del mundo, pero que esto nos ayude a aferrarnos en las manos del Señor. Aleluya. Entonces, si usted dice, si yo fui llamado por parte del Señor, el Señor me va a fortalecer. El Señor, porque no ando buscando solo lo bueno, solo lo que me agrade a mí, sino que sea parte de las promesas de cumplir la obra. Vemos la historia de la iglesia de Cristo, los hombres de Dios, mis hermanos. Si se habla de ellos, no es por las vidas que vivían ellas opulentes materialmente, es porque dieron físicamente su tiempo y aún su vida, porque fueron mártires por la causa del evangelio, mis hermanos. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y pensamientos y serán afirmados. Entonces, que todas mis debilidades, mis cargas, mis situaciones, yo las encomiende al Señor. Señor, aquí están, que es la palabra encomendar, encargar, Señor. Te encargo que lo que yo no puedo hacer, lo pongo delante de mis manos. Todo, Señor, toda mi situación, mi vida, mi hogar, mi familia, mi trabajo, mis pagaré, todas esas cosas, Señor, te los dejo. Claro, yo voy a ir a trabajar, pero te los encargo que tú abras puertas y provea, porque nada nos ha de faltar, porque tú eres nuestro pastor. Aleluya. Primera de Pedro 2:4 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. A veces queremos todas las pisadas de Jesús, cuando Jesús era bienvenido, bien recibido. Pero Él nos dejó ejemplos de sufrimiento, mis hermanos, por amor a su nombre. Y para ir terminando, Isaías 26:3 dice, tú guardarás, dice Él nos guardará en completa paz. Él nos guardará en completa paz. Pero usted mira, hermanos, si la situación que yo vivo no siento paz. Esta no es cuestión que si la siento o no la siento, es porque el Señor es paz. Y Él ha roto nuestras cadenas del pecado y de la maldad. Ahora lo físico, mis hermanos, con Cristo o sin Cristo, mucha gente va a perder el trabajo, mucha gente se va a enfermar, mucha gente va a pasar circunstancias, pero a veces, mis hermanos, el Señor permite que pasen situaciones para darnos a conocer a qué Dios servimos, quién es Él y quiénes somos nosotros en las circunstancias, mis hermanos. En las luchas y en las pruebas, la iglesia del Señor sigue caminando.
Y dice que solo se detiene para predicar, como dice que hay alabanza. Así que mis hermanos, fortalezcámonos en el poder del Señor. Y en el Señor tendremos completa paz. No dejemos de que Satanás, que esos dardos que él tira, acusándonos o diciéndonos, haciéndonos ver en derrota. Pero al Dios que usted y yo servimos ha vencido y es el vencedor. Y nunca seremos derrotados porque hemos decidido seguirle y vivir con Él conforme a sus promesas. Hermano y amigo, es un llamado. Prepárate. Recibe al Señor a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. No mires hacia atrás, hacia los lados. No veas las circunstancias. Proponte entregar tu vida a Cristo porque Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros para salvarnos y llevarnos a una vida futura, eterna, donde no habrá dolor, tristeza. Pero es tiempo de tomar decisiones. Que Dios les bendiga.